sembrar el paquete de semillas entero en la misma maceta. Te va a germinar la cuarta parte de las semillas, se te va a hacer una maraña de plantas, no las vas a poder separar, vas a sembrar de nuevo. Plantar fuera de temporada, un clásico. Tenés los ajos, los plantás en primavera porque viste un tutorial. El ajo, por ejemplo, necesita frío para poder formar el bulbo y la cabeza de ajo. Aprendete la planta, cómo se siembra, cuándo, antes de sembrarla. Trasplantar las zanahorias. Desastre. Si vos trasplantás las zanahorias, lo más probable es que te quede un fideo todo retorcido o una zanahoria gorda pero cortita y nada más. Así que la zanahoria, siembra directa, no se trasplanta. Sembrar más plantas de las que podemos controlar. Eso me pasa a mí. Me regalan un montón de semillas de tomate todos los años, las planto todas y después termino regalando las 3/4 partes de todo lo que planté. Plantar hortalizas que a tu familia no le gustan. Te enganchaste con un cultivo de ocra y resulta que no sabe cómo se cocina, tu familia te la tira por la cabeza. A mí me pasa con las habas, por ejemplo, que siempre planto habas y después nadie se las come. No abonar el suelo. Las plantas de la huerta consumen muchísimo nutriente y tenés que devolvérselo al suelo, con compost, con humus, con estiércol, con cosas así. Enterrar demasiado las plantas de frutilla. La planta de frutilla tiene algo que se llama una corona y esa corona, que es de donde salen las hojas, tiene que estar afuera de la tierra. Si la enterrás, es muy probable que se termine enfermando la planta. Sembrar en semilleros muy pequeños. La huevera. Te haces el semillero de huevera porque te lo enseñaron en el colegio y resulta que es una porquería, se te seca la tierra enseguida. No siembres en huevera, usa macetas o bandejas un poco más generosas. No poner nuestras plantas al sol apenas germinan. ¿Qué pasó? Una vez que sembrás tus semillas, tenés que estar muy atento porque apenas sale el primer tallito tenés que ponerlos al sol o a la luz artificial para que la planta se desarrolle. Crucial. No regar las plantas después de un trasplante. Un clásico, trasplantaste tus plantines, los pusiste en tierra, no los regaste, al otro día están todos achicharrados. La planta se deshidrata mucho durante el trasplante. No darle sol suficiente a las suculentas. No sé a quién se le ocurrió que la suculenta es una planta de interior. La tenés en interior a la sombra y después me preguntás, ¿por qué está el tallo tan estirado? Si cuando la compré era una planta chatita. Tenela en interior, pero en un lugar que tenga suficiente luz brillante, y algún poquito de sol también, para que la planta crezca bien. Plantar los tomates cherry en macetas pequeñas, porque son cherry, entonces como son chiquititos crees que necesita una maceta chiquita. No, el tomate cherry necesita el mismo tamaño de maceta que un tomate normal, a menos que sean variedades especiales de tomate cherry, compacto, enano, que puede ser que con una macetita chiquita ande bien, pero son las excepciones. Meter muchas plantas en poco espacio para que rinda más. Eso lo que va a pasar es que va a rendir menos, porque cada planta compite por nutriente y necesita un espacio determinado para poder dar su máximo rendimiento. Si vos le metés competencia, entonces va a andar peor que si estuviese sola. Hacer tu huerta en un lugar que le da la sombra de un árbol o de una pared. La huerta necesita mínimo 8 horas de sol para plantar cualquier cosa. Si no tenés tanto sol, bueno, 6 horas. Si tenés menos de 6 horas, entonces son muy pocas las cosas que vas a poder plantar en tu huerta. Hacer tu huerta en un lugar que se inunda. Si tu lugar se inunda, entonces cultivá en bancales elevados o en macetas como hago yo. A las plantas no les gusta tener las raíces bajo agua y mucho menos a las hortalizas. No hacer suficientes agujeros a las macetas. Es muy importante cuando vos tenés una planta en maceta que el agua que vos pones de riego humedezca la tierra pero escurra rápido. Por lo mismo, a las plantas no les gusta tener las raíces bajo agua. No repicar o entresacar los brotes que están demasiado juntos. Es importante que
A medida que vaya creciendo tus cultivos, vayas sacando los brotes que crecen muy juntitos y dejar espacio entre plantines. No cosechar a tiempo los pepinos. Apenas pintan un poquito amarillo, ya es el momento de cosechar. Si lo dejas más tiempo, va a tener otro sabor. No te va a gustar. No cosechar a tiempo las berenjenas. La berenjena es siempre negra y cuando cambia de color ya se pasó de madura. Entonces, cuando vos la ves a la berenjena que está negra y un poquitito blanda, cosechala. No va a crecer más y se te va a poner amarilla y es un asco. No cosechar a tiempo los calabacines. El calabacín tiene un tema que lo cosechás por tamaño, porque si vos lo dejás más tiempo se pone más grande, pero el sabor no es el mismo, es más fuerte, más amargo, más seco. 15 centímetros es el tamaño recomendado para cosechar un salami, un calabacín. Mojar las hojas de las plantas cuando regamos. A algunas plantas no les pasa nada por mojarle las hojas, pero a muchas mojar las hojas implica que se proliferen los hongos. Así que mejor ir por lo seguro, regar la tierra y no mojes las hojas porque no tiene mucho sentido. No acercar los semilleros lo suficiente a la luz artificial. Muchos estamos arrancando los semilleros con luz artificial, especialmente en invierno o en verano, y lo que pasa es que no nos animamos a poner la luz a esto de la plantita. Si esta es la hoja de la plantita, la luz tiene que ir acá, a menos que sea una luz especial, pero si es un tubo fluorescente, acá cerquita, para que la planta pueda crecer bien. No incrementar el riego en verano. Venimos regando con un ritmo, cuando viene el verano no nos damos cuenta que tenemos que regar más. Las plantas crecen más rápido, entonces consumen más agua, además transpiran y además hay evaporación. Si no incrementamos el riego, las plantas florecen, las lechugas se echan a perder, hay podredumbre apical, hay arañuela roja, rega más en verano. Creer que las hojas amarillas es falta de nutrientes cuando en realidad son hongos. Casi siempre las manchas amarillas en las hojas son hongos. No aplique fertilizante, aplica fungicida y podá las hojas amarillas. No podar las hojas enfermas pensando que si las dejamos se van a curar y se van a volver verdes de nuevo. No, las hojas enfermas se podan porque no van a volver a su color normal y además son foco de infección y de contagio. Sobrealimentar las lombrices. No, hay que darle a la lombriz lo que puede consumir como mucho en una semana y esperar a que se lo coma para volver a alimentar. Si no haces eso, capaz no pasa nada, pero lo normal es que las lombrices se mueran o se enfermen o se escapen. Dejar secar la pila de compost. A veces no nos queda más remedio, pero si podemos tratemos de mantener la pila de compost húmeda simplemente tapándola con un nylon. Si dejamos que se seque la pila de compost, lo más probable es que se llene de hormigas. Regar demasiado la pila de compost. Lo mismo, tapala con un nylon para que no le dé la lluvia. Está bueno que la pila de compost esté húmeda, pero si la regás demasiado, aparte de que va a despedir mucho olor amoníaco, todos los nutrientes se van a lavar con el agua. Se van. Chau, nutrientes. Dejar las plantas de aguacate o palta jóvenes al sol muy fuerte. Cuando vos veas que las hojas de tu palta tienen manchas blancas o manchas grises o marrones, eso generalmente es que se quemaron con el sol. Los árboles de palta van a la sombra, no les pasa nada. No podar la lavanda. La lavanda se poda mucho, 1 o 2 veces por año, si no se pone leñosa y con el tiempo se pone fea. Plantar el romero en una maceta con mala tierra y con mal drenaje. El romero se seca, se muere todo el tiempo el romero. ¿Por qué? Porque no le estás dando a la tierra el drenaje adecuado. No entutorar los tomates. El tomate necesita entutorado. Si lo dejas que se desparrame por el suelo, como mínimo va a tener muy mal rendimiento. Si lo entutorás, va a circular el aire por las hojas, se va a enfermar menos y te va a dar una cosecha mucho más abundante. Fumigar en el momento más caluroso del día. A veces no pasa nada, pero también corres el riesgo de que se te quemen las hojas, que les dé lo que se llama fitotoxicidad. Se fumiga
a la tarde, cuando ya se fue el sol, o a la mañana bien temprano. Confundir el escarabajo de la papa con un insecto benéfico. El escarabajo de la papa o de la calabaza, tiene distintos nombres, es muy parecido a la mariquita, a la vaquita de San Antonio, pero no, se come las hojas, no te conviene, ese lo tenés que combatir. Creer que todo puede crecer en una botella de refresco de 2 litros. Y no, cada cultivo tiene un tamaño de maceta adecuado para crecer bien, es cuestión de investigar un poquito antes de plantar en un lugar equivocado. Poner piedras en las macetas para mejorar el drenaje, te lo discuto a muerte, ¿eh? Las piedras en la maceta impiden el drenaje y llevan la humedad más arriba, más cerca de las raíces. No tiene sentido poner piedras en la maceta. La tierra va perfecto ahí, no tapa los agujeros. No poner acolchado o paja entre la tierra y las hojas de las frutillas. Las hojas de las frutillas no deben estar en contacto con la tierra. Tenés muchas más posibilidades de que les agarre enfermedades a las hojas. Usar macetas livianas para plantas altas. Es terrible porque lo que pasa es que se termina cayendo la planta. Cuando vos tenés una planta alta, tenés que usar macetas grandes y pesadas. Si no, te estás ahorrando un dinero en la maceta, pero vas a perder un montón de dinero cuando se te termine muriendo la planta de tantas caídas que tuvo. No me ladres, aguantame un poquito, ¿eh? ¿Te hago un mimo? Plantar los tomates demasiado temprano. Te entusiasmaste con los tomates y ¿qué pasó? Los sembraste en otoño y para mediados del invierno ya tenés unas plantas así enormes que se te enferman, la maceta se te cae, no sabés qué hacer, no las podés plantar en la huerta porque hace un frío bárbaro. Tené paciencia. El momento ideal mínimo para plantar el tomate, como muy temprano, es 2 meses antes de la formación de la última helada del invierno. Hacer una huerta vertical y creer que regando desde arriba la planta de más abajo va a recibir el agua que va cayendo. No pasa eso, se te seca todo. Si haces una huerta vertical o le haces un sistema de riego hidropónico súper tecnológico, o tenés que regar todas las macetitas, todos los agujeritos donde tenés planta, tenés que regar para que ande bien. Podar todas las plantas en invierno. Es común pensar que como hace frío las plantas están dormidas y entonces no van a sufrir una poda. Pero hay muchas plantas, muchos arbustos, enredaderas que la flor la setean, digamos, la programan en otoño, y si vos la podás en invierno, entonces todas esas ramas que tenían las flores programadas se pierden y en la primavera no tenés flores. Lo ideal es podar en el momento que corresponde a cada planta. Por ejemplo, como regla así fácil para acordarse, cuando vos tenés un arbusto que florece, apenas se le caen las flores, ahí es el mejor momento para podarlo. Comprar plantas sin revisar que están enfermas o aceptarlas como regalo. Si la planta está enferma, no te la traigas a tu casa, te estás trayendo un problema. Y si te quieren regalar una planta enferma, y qué sé yo no la aceptaría. No tamizar la tierra de las zanahorias. Otro tema con las zanahorias. Cuando vos plantás zanahorias es muy importante que la tierra esté suavecita, sin piedras, sin maderas, porque si no te salen todas las zanahorias torcidas. Dejar que las malezas invadan nuestra huerta. Cuando vos tenés una huerta, un cantero, cuidalo, sacale los yuyitos a medida que van saliendo, porque si dejás que invadan después te va a ser un trabajo imposible de concretar. Plantar menta en la huerta o en los canteros en lugar de plantarla en maceta. La menta es una planta muy invasiva. Si vos la ponés en la tierra así nomás, se te va a llenar de menta todo el jardín y no va a haber lugar para plantar otra cosa. No aclimatar las plantas germinadas con luz artificial. Si germinás con luz artificial, no saques las plantas directo al jardín al pleno sol, porque se te van a chamuscar todas. Tenés que hacerlo de a poquito. 1 hora un día, 2 horas otro día, 3 horas otro día, y así sucesivamente, para que la planta no sufra con el calor del sol. Compostar plantas enfermas o con hongos.
puede ser que no pase nada, pero si vos tenés las plantas enfermas y con hongos, no las compostes, quemalas, porque si no tu compost se va a convertir en una fábrica de hongos y de enfermedades. No proteger tu huerto de los animales. Mucha gente se queja de que los gatos o los perros van y le hacen pozos en las plantas de la huerta. La verdad es que la mejor solución es poner un cerquito, algo como para que los animales no entren. Vas a ganar en tranquilidad. Si podés, hacelo. Y finalmente, el último error, no animarse a empezar. Estás suscrito a todos los canales de huerta, de jardinería. Basta, deja la computadora, deja el teléfono, agarra una pala y ponete a trabajar. La experiencia es la mejor de los aprendizajes. Y eso es todo con este video. Espero que te guste, que te sientas identificado. Escribime en los comentarios a ver cuál es el error con el que más te identificaste y si tenés otro error que cometés siempre y que tenés que dejar de hacer, déjame en el comentario también. Acá te dejo un video que no tiene nada que ver, es de fertilizantes y estoy enamorado de este video y se lo comparto a todo el mundo. Vos hacés lo mismo, compartilo. Fertilizantes caseros, cuáles sirven, cuáles no. Tenés que verlo, es un video largo, pero te juro, te prometo que vale la pena cada minuto. Acá abajo te dejo el botón de suscripción al canal para que te suscribas si todavía no estás suscripto y aprietes la campanita de la suerte, que además de evitar que hagas todo tipo de errores en el jardín, te va a avisar de los nuevos videos que vaya subiendo. Si querés colaborar económicamente con el canal, con una cuota mensual, acá arriba del gorila vas a tener una imagen que haces clic y podés ver un video muy cortito donde te explico en qué consiste esto del apoyo económico y cuáles son los beneficios que vas a tener. Che, para de ladrar un ratito. Y ¿qué más? Nada más, eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas de jardín.